como el diagnóstico, pero la voy a grabar para que ella pueda tener la posibilidad de ya de verla más tarde, ¿listo? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente concepto. Igual esta presentación yo se las voy a hacer llegar para que tengan ahí como esos conceptos de definiciones por si después no se acuerdan. Biodiversidad. ¿Quién me dice qué es biodiversidad? Es como la variedad que hay de especies y demás cosas, ¿no? O sea, sí, la variedad de animales, plantas, etcétera. Exactamente. Profe, la misma palabra es como una palabra compuesta, ¿no? Diversidad, que significa variedad, como le decía la compañera, y bio, que Ajá, significa vida, entonces la variedad de vida que hay en el planeta Tierra. en el planeta Tierra. Listo. Profe, y también que viven en un lugar determinado, ¿no? En un lugar determinado. Un Sí, espacio, sí. exactamente. Bueno, esa definición lo tienen como muy claro, entonces sí es exactamente como se dice, es una palabra compuesta y se divide en dos, que la primera sería bio, que es pues vida, todo lo que tenga esa palabra, en el caso medioambiental, y ustedes vean algo con bio, quiere decir un ser que tiene vida. Diversidad, entonces es una variedad, y en este caso sería la variedad de seres vivos que se encuentran dentro del planeta Tierra. Resulta que dentro de esos seres vivos tenemos las plantas, están las plantas, está la parte de pues árboles, arbustos, todo eso hace referencia a los seres vivos, las personas, pero hay otros seres vivos que como tal no los tenemos como muy en cuenta, pero son seres vivos que hacen parte del planeta Tierra y son las bacterias, los protozoarios y los hongos. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta que las bacterias hacen parte de los organismos vivos del planeta Tierra. Lo mismo los protozoarios y los hongos. Los virus no son como tal un organismo vivo porque ellos no tienen un sistema como en su código genético de vida propia. Ellos lo que hacen cuando, por ejemplo, este virus del COVID entra en el cuerpo de una persona, lo que hace es apropiarse de las células, que sí son vivas, del cuerpo de la persona y de ahí saca todo su alimento, o sea, se alimenta de la vida de otros. Pero como tal no se considera un organismo vivo, para que lo tengan ahí presente. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento o quedó claro qué es biodiversidad? Claro, profe. Señora, Bueno, la siguiente palabra es medio ambiente. ¿Qué creen ustedes que es el medio ambiente? Pues yo pienso que el medio ambiente es como todo lo que rodea como tal, no sé cómo explicarlo, o sea, que el medio ambiente es como todo lo que rodea eh, la, las circunstancias o una fase social, o sea, literal todo nuestro entorno hace parte de un medio ambiental. Del medio ambiente. Bueno, sí, hace referencia a eso. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene como... Pues, profe, como la compañera decía, es como ese entorno que nos rodea, ¿no? Es un entorno que está compuesto por múltiples cosas, ya sea sociales, económicas, eh, ambientales, pues que Aumentable? nos rodean a nosotros. Listo, bueno, entonces Pues sí, está muy bien. ¿Alguien más quiere opinar respecto al concepto de pues medio sí, ambiente? profe. Sí, profe. También como apoyándolo a lo que dijo la compañera Diana, también podemos decir que estos pueden ser unos factores físicos y biológicos al mismo tiempo, ¿no? Listo. Y que están constituidos por medio de los seres vivos. Bueno, entonces les voy a explicar bien. Tienen mucha razón, porque ese medio ambiente hace referencia a un lugar donde se encuentran seres vivos, donde hay actividades, pero entonces hay un conjunto de factores que componen ese medio ambiente. Ustedes los mencionaban ahora, hablaban de sociales, económicos, culturales, mencionaron biológicos, hay componentes físicos, pero entonces vamos a hacer como referencia a cada uno de estos componentes. Entonces, el medio ambiente es un lugar donde hay seres vivos, donde hay actividades, pero es la unión de todo este conjunto de factores. Entonces, el ¿Listo? El tipo de conjunto de factores. Cuando yo hablo de un componente físico, me refiero a algo inerte, que no tiene vida. Entonces, un ejercicio rápido. ¿Quién me menciona un componente físico en este momento en el lugar donde está recibiendo la clase? Sea en la sala, en el patio,
En el La comedor, en el silla, cuarto. El ¿Qué? armario, El armario, sí, un componente físico. El ¿Qué? computador, La El mesa, computador, la la silla, mesa, la silla, listo. El celular, El celular, el bueno, cuaderno, los apuntes, el lapicero. ajá, listo. Las paredes del lugar, el techo. Bueno, esos son los componentes físicos, les quedó muy claro. Listo. Ahora, componentes químicos. ¿Ustedes qué componentes químicos tienen en este momento ahí al lado componentes donde están? químicos. Por ejemplo, la tinta de H2O, agua. el agua, el, sí. Yo el tengo el aquí. bolígrafo, La tinta del lapicero. el lapicero, Sí, puede ser que sí, pero vamos más allá. Componentes físicos. Acuérdense de esa tabla periódica que nos mostraban en el colegio, en Profe, química, por Y allá. profe, El aire que uno está el respirando. oxígeno, El oxígeno. cloro, Sí, también por ahí hay otro, bueno, por acá Daniela me está hablando de un componente físico que es la madera, sí. Y hay otro componente, ya nos hablamos nos mencionaron el agua, me mencionaron el oxígeno y hay otro de eliminación, un el componente, metal. El metal. podría entrar si es un componente químico y otro componente químico muy importante que todos los seres vivos expulsamos al planeta y es contaminante. ¿Cuál creen ustedes que es? el Óxido oxígeno, de carbono. Dióxido de el carbono. ácido, El dióxido de carbono. Exactamente, el dióxido de carbono. Entonces, dentro de esos componentes que conforman ese medio ambiente está eso, los físicos y los químicos. Ahora, biológicos. Acuérdense que si dice bio, componentes hace biológicos. referencia a vida. Entonces, en este momento, Yo, ¿dónde está? mi gato. Las Pues eso. plantas que me rodean a mí. tengo Exacto. planta, Las mariposas, Ajá, ¿qué más? Ahí falta otro, uno que yo les mencioné, los zancudos. Yo les mencioné ahorita uno que les dije que no se les fuera a olvidar que hacían parte de los Las seres. bacterias. Bacterias, Exactamente. los hongos. Exactamente, nosotros aquí, entonces, donde están ustedes y donde estoy yo, estamos pues, nosotros como seres humanos, pero también todos absolutamente tenemos bacterias, tenemos parásitos en nuestro estómago, entonces hace parte de toda esa parte biológica y que nunca se les debe olvidar, porque siempre como que este tipo de seres vivos que son tan microscópicos los dejamos a un lado, pero hacen parte de esa parte de esa categoría. Y están los factores sociales, pues de ahí en esos factores sociales ya entra a jugar la parte más que todo del ser humano. Resulta que todos estos componentes van a ejercer diferentes efectos, ya sea en los seres vivos que están dentro de este medio ambiente o en las actividades que se generen en ese medio ambiente. Por aquí les voy a poner una imagen. Denme un segundo. Entonces, esa imagen describe exactamente qué es el medio ambiente. Es un lugar donde van a haber actividades, como pueden ver ahí, hay actividades, aunque eso es una imagen como demasiado ecológica y sostenible, porque pueden ver que hay como energía eólica, es muy verde, hay actividades, hay casas, hay edificios, hay animales, hay de todo en esa imagen, y esa imagen describe perfectamente lo que es el medio ambiente con actividades, con componentes y que pueden haber efectos directos entre todos los componentes hacia los seres vivos. En el caso, por ejemplo, de la parte química, cuando hay industrias, pues estas industrias emiten muchos gases y esos gases pues van a causar un efecto sobre las personas que rodean esas empresas. Por eso la mayoría de empresas ya las han desplazado hacia ciertos lugares donde sean solamente zonas industriales, pero de igual manera van a ejercer algún efecto, ya sea directo o indirecto, sobre las personas que trabajan en esas empresas. Y el tiempo puede ser en un corto o largo tiempo que se cause esos efectos. Es claro el concepto de medio ambiente, o sea, es algo muy amplio que abarca todo lo que está a nuestro alrededor con varios componentes y con efectos. ¿Preguntas respecto a esto? Ok. No, profe, ninguna. Bueno, entonces, factores bióticos. Es algo como derivado del, no sé, de como del agua. Bueno, derivada del agua, dice Karime. ¿Quién más cree que es lo mismo? ¿O difiere de lo que dijo Karime?
O no saben, no responden, no saben, no tienen ni idea O qué es. sea, Pues yo me acuerdo que le hablaban Entonces, a uno de factor algo biótico y pues, abiótico, ¿no? organismo, como Exactamente, algo con ahorita. Listo. Recuerden que cuando tiene Que el lo, bio, decían que lo, Yo recuerdo que los El bio, vecinos hablaban de biótico y abiótico, creo que habla sobre fauna y flora, algo así. El biótico de fauna y no. flora. que Eh, lo, Profe, profe, los dime, bióticos Gloria. son organismos vivos, podemos decir, Ajá. y estos Listo. y influyen los o están abióticos. dentro de un ecosistema, ¿no? Listo, bueno, entonces, bueno, le voy a recoger ahí porque por ahí estaba viendo que me estaban hablando de los factores bióticos y abióticos, pero me hablaban de fauna y de flora. Entonces vamos a tratar primero con los bióticos. Como les decía, y por ahí creo que Gloria me dijo que hace referencia a organismos vivos, exactamente cuando acuérdense que tengan esa palabra bio adelante, hace referencia siempre a la vida. Entonces, ¿qué son los factores bióticos? Van a ser todos los organismos vivos que se encuentran en el planeta Tierra, en cualquier lugar, en cualquier hábitat. Luego, no vamos a mirar ese término de ecosistemas porque exactamente esta parte de ecosistemas es la exposición que ustedes van a realizar. Entonces, ya como tal, van a ampliar el concepto de ecosistemas cuando realicen la exposición. Pero sí voy a hablar de algún sitio, algún lugar, algún hábitat y van a ser todos los seres vivos que se encuentren en ese lugar. Aquí ustedes pueden ver esa imagen. En esa imagen, ¿cuáles son los seres vivos que hay? todo lo que hay en la imagen. No. En la imagen hay muchas cosas. ¿Cuáles son los seres vivos que Los hay? animales, Animales. El agua, las El agua, plantas, las plantas, Las plantas, los las árboles. plantas, los árboles. pero los árboles y eso no se Árboles. considera ya el ecosistema. Pero hace No, parte, las plantas son seres vivos. obvio. Sí. Y Pero en el ese, agua, ¿quién ¿quién dijo que bueno, el agua? No sé, pero el agua, ahorita les voy a aclarar sobre el agua. Bueno, que en el suelo, ¿qué tipo de microorganismos habrán en el suelo? ¿No habrán microorganismos por ahí que también? hongos, Gusanos. Los Los hongos, hongos, los eh, gusanos, Ujú. los Lombrices, gusanos. sí. las lombrices, exactamente. Entonces, dentro de ese suelo también hay microorganismos o seres vivos. Ahora les voy a hacer una aclaración con lo que mencionaron del agua, pero lo vamos a ver en el siguiente concepto. ¿Dudas respecto a qué son los factores bióticos? no, profe, todo claro. Listo, bueno. Ahorita vamos a ver lo que me dijeron del agua. Entonces ahora vienen acá los factores abióticos. Recuerden que cuando una palabra tiene antecedido o es antecedida por una A, quiere decir que es lo contrario a ese significado. Si biótico, Entonces no tiene vida. exactamente, si biótico era algo con vida, un ser vivo, entonces si yo le pongo abióticos, ¿qué quiere decir? Que son seres inertes, inertes. ajá, o componentes físicos, para que lo tengan en cuenta. Los seres inertes o los componentes físicos o los factores abióticos es lo mismo, son seres sin vida. Entonces, dentro de ese concepto, como les dije, son seres o todos los elementos que no tienen vida, que se van a encontrar en ciertos lugares, voy a mencionar cuáles son. Abiótico, por acá Daniela me dice, abióticos son las rocas, sí, exactamente. Entonces ahora les voy a hacer una aclaración. Alguien mencionaba por ahí el agua. Listo. El agua es un factor abiótico. ¿Por qué? Porque como tal es un compuesto químico que no tiene vida. Hay vida dentro de ella. ¿Por qué? Porque hay bacterias, hay peces y hay todo este tipo de especies, pero el agua como tal es un factor sin vida. Que sea un lugar donde habitan seres vivos es muy diferente. Entonces, algo que quiero que lo tengan en cuenta porque el agua no es un ser vivo ni hace parte de los factores bióticos. El agua simplemente es un factor abiótico o un componente físico, pero que sirve de hábitat o alojamiento de seres vivos. ¿Es claro Pero esa parte? sí, el agua es Sí, como sería profe. ese factor abiótico que da vida. Sería algo así, es un factor abiótico, es un lugar que sirve para que otras especies que sí tienen vida estén ahí. O sea, es su lugar de hábitat, pero no tiene vida. O sea, el agua no tiene Profe, vida como tal. más o menos un ejemplo. profe, los factores abióticos también entran lo que es la humedad, también hacen parte Sí, de lo de la humedad. está la parte de la humedad, todo lo que tiene que ver con la temperatura, está por ejemplo, la luz del sol, está el aire,
están las rocas, está la arena. Algo también muy importante que yo les mencioné ahorita en la imagen pasada, cuando hablaba de seres vivos, y les decía, en el suelo, ¿qué seres vivos hay? Entonces, para que lo tengan otra vez en cuenta, el suelo es un factor sin vida, pero es el medio o el lugar donde habitan seres vivos, como todos los microorganismos que ustedes mencionaron. Pero deben tenerlo muy presente porque siempre cuando les pongo a hacer la metodología que les voy a enseñar luego, se confunden un poco con el suelo y el agua. Entonces, para que desde hoy ya quede claro que tanto el suelo como el agua son factores abióticos inertes o componentes físicos, pero que dentro de ellos se alberga vida porque albergan seres dentro de ellos, mas no se consideran como tal factores con vida. ¿Es claro para todos? Ya cuando se hable de suelo, de tierra, de agua, de aire, de arena, son factores abióticos. Pregunta, en este momento, a su alrededor, ¿qué factores abióticos hay? Los que mencioné anteriormente. Paredes. Las paredes, exactamente, Daniel, ya entendió muy bien qué factores. Muebles. El suelo. Ajá, listo. A Daniel ya le quedó claro Aire. que un componente del aire, que un componente físico es igual a un factor abiótico. Téngalo siempre presente, componente físico igual a factor abiótico, porque los dos hacen referencia a seres sin vida y son exactamente los que ya había mencionado anteriormente. Bueno, otro de los conceptos es fauna. ¿Alguien sabe qué es la fauna? Los Animales. el conjunto. Ujú. Listo, entonces ese es el concepto como que lo tiene muy, muy claro. Exactamente hace referencia a todos los animales que habitan en el planeta Tierra y cada uno de estos animales, según su especie, pues va a estar en una región geográfica determinada. Cuando ustedes realicen la exposición de los ecosistemas, se van a dar cuenta de esa ubicación geográfica y qué animales pertenecen a qué ecosistema. Listo. Flora. Las plantas. Las Plantas. plantas, Hace la referencia a vegetación. lo de la planta. Exactamente, la flora hace referencia a todas las plantas que hay en el planeta Tierra. Y dentro de ese concepto de flora hay dos cosas que se deben tener muy presentes. Y uno es que hay plantas que son nativas, ¿qué quiere decir nativas? Que son de un lugar determinado, ahí se desarrollaron, ahí crecieron y se dan solamente en esos lugares. Pero hay otras plantas que son introducidas. Estas plantas introducidas hacen referencia a plantas, por ejemplo, cuando hacen cultivos, que son cultivos que llevan a cierta tierra, una semilla la siembran y tienen un cultivo muy grande de esa planta, pero esa planta no se generó desde inicios de la fundación del mundo en ese lugar. Entonces no vendría a ser una planta nativa, sino que sería una planta introducida porque el hombre la llevó y la sembró a ese lugar. Las nativas nacieron desde que se creó el mundo. Están en ese lugar desde que el mundo se creó. En cambio, las introducidas es cuando ya el hombre las tomó y las llevó de un lugar a otro y las sembró. ¿Les O queda clara sea, esa profe, parte? Dime. profe, cuando trasplantamos una planta. Exactamente, Profe, y que no sea de ese lugar, porque normalmente Ajá. tú puedes hacer, por ejemplo, la trasplantas de un lado a otro en el mismo lugar y puedes decir, no, es que Ujú. este árbol sí es de esta zona, porque aquí sean de esos árboles, y yo la voy a trasplantar de un lugar a otro. Cosa muy ¿cómo? diferente es de que, por ejemplo, tú traigas una planta que se dé en otra zona En tu y las, masa. Bueno. por decirlo así, y que tenga Ujú. características muy parecidas a otra zona húmeda, entonces tú la llevas y la siembras allá, pero ya no sería una planta nativa porque no se dio naturalmente en esa zona, sino que tú la llevaste de un lugar a otro. Hay características ambientales que le permiten que sí se dé en ese lugar, pero no quiere decir que sea de ese lugar. ¿Quién me va a preguntar por ahí? Yo, Margie, o sea que Bueno, Martín. allí tendría mucho que ver los injertos. Sí, esa parte de por ejemplo, esa parte de los injertos son plantas que no son nativas, porque son plantas que las han cruzado
y al ser ese cruce ya no serían las plantas nativas. Por ejemplo, los injertos de limón, hay uno que se llama limón mandarina, eso es un injerto. Unieron mandarina y el limón y sacaron ese injerto, eso ya sería como una planta introducida porque es más como creada por el hombre. ¿Cuáles serían las nativas? Pues el limón y la naranja. Perdón, y la mandarina. Ok. ¿Listo? ¿Más preguntas respecto a estos dos conceptos? Bueno. Ecología. ¿Quién sabe qué es ecología? Esa no es la rama de la biología que se encarga de estudiar todo lo relacionado con los ecosistemas. Más o menos tiene que ver con eso. Recuerden cuando hablamos, cuando las palabras terminan en gía, quiere decir que Es habla de qué. como de los ¿Cómo que? seres vivos Estudiado. y dónde se habitan Sí, o en el medio que se encuentran. que viven. Sí, Es tiene como esa relación con ciencia eso. que estudia así el lugar en donde viven los seres vivos. Bueno, entonces ya les voy a decir qué es ecología. Primero, como les digo, cuando terminan eso, en guía quiere decir que es ciencia, entonces va a ser una ciencia que va a estudiar ciertas cosas. En este caso, la ecología estudia dos cosas. ¿Y qué es? La relación o la interacción que hay entre seres vivos y el medio ambiente donde ellos están. Entonces, ¿qué va a estudiar la ecología? La interacción entre los factores bióticos. Recuerden que en esos factores bióticos está la flora, que hace parte de las plantas, hace referencia a las plantas. Está la fauna, que hace referencia a la parte de los animales. Y hay otros seres vivos que yo no puse. ¿Cuáles me faltaron? Que no los incluí ahí. Y esos factores bióticos. Ahí me faltaron unos. Las bacterias. Eso. Exactamente, está esa parte de las bacterias. Y, como les dije, estudia la interacción entre factores bióticos y factores abióticos. Los factores abióticos, ustedes ya saben que son todos los que no tienen vida: temperatura, humedad, salinidad, cantidad de luz, agua, suelo, paredes, escritorios, celulares, calles, edificios, todo este tipo de cosas que no pertenecen a esos factores bióticos. ¿Es claro lo que estudia la biología, la relación o la interacción entre factores bióticos y abióticos? Sí, profe. Bueno, cambio climático. Aquí no me lo van a definir, sino que les voy a hacer una pregunta. ¿Qué palabra se les viene a la cabeza cuando yo les menciono el cambio climático? ¿Qué palabra se les viene? Calor, lluvia y Calor. sol. Lluvia, estado. Las estaciones. Yo lo veo más como, digamos, en lo que está sucediendo en los polos nortes por el cambio climático. Sí, Efecto exactamente. invernadero. Listo, efecto invernadero. Angie, dime qué se te viene a la mente. Que tiene la manito No, levantada. no, profe, yo no la levanté, pues esa fue la que ¿Anterior? levanté al principio. Sí, Ah, bueno, señora. listo. Es que apenas me acaba de llegar el mensaje que había levantado la mano. Bueno, por acá Daniela dice que fenómenos y fenómenos naturales. Bueno, entonces ahí ustedes me hablaban de calor, alguien me habló de estaciones, otro me habló de lluvia, otro me habló por ahí creo que de efecto invernadero o algo así escuché. Bueno, entonces les voy a hacer una aclaración. Profe, Dime. ¿no será como la variación de los climas? O sea, de cambio de frío a calor y de calor a frío y así. Bueno, entonces ya les voy a hacer una aclaración. Resulta, aquí en la imagen hay dos escenarios. Les voy a mostrar el primer escenario y se los voy a explicar con un dibujito que medio realicé por ahí en Paint para que lo entiendan, porque normalmente siempre lo hago pues en el tablero, pero pues en este caso no hay tablero y ese va a ser mi tablero. Voy a tratar de que les quede totalmente claro. Entonces, está el cambio climático asociado al efecto invernadero, que es el primer escenario, y el cambio climático asociado al calentamiento global, ¿cierto? Entonces, les voy a explicar con otra imagen, bien, a qué se refiere cada una de estas cosas. Les voy a mostrar. Por ahí les sale el dibujito en Paint, si se ve o no se ve. A mí no me sale ningún dibujo. Aún no lo estás, eso ya. ¿Ya? Listo, bueno.
¿Sí lo ven bien o se ve muy chiquito? Ahí está bien. Ahí Se está ve. bien. Bueno, listo. Entonces, Está bien, pero tenemos nuestro planeta Tierra y resulta que este planeta Tierra alrededor, como pueden ver, este círculo blanco que lo dice aquí, hace referencia a la atmósfera. Resulta que el planeta Tierra y tiene varias capas, pero solo vamos a hablar en este caso de la atmósfera, no vamos a hablar ni de troposfera, ni de estratosfera, ni nada de esto, porque la capa como tal que nos interesa es la capa atmosférica. ¿Qué pasa? Que esta capa atmosférica es una capa muy delgada, como un papel aluminio, que recubre el planeta Tierra, es así de delgada. Pero ella tiene una función muy importante y es que mantiene estable la temperatura del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque resulta que el espacio es un lugar que tiene una temperatura extremadamente baja y que si no existiera esta capa no podría mantenerse la vida dentro del planeta Tierra. Son temperaturas tan pero tan bajas en el espacio que los seres vivos no podrían existir en el planeta Tierra, no podríamos vivir con esas temperaturas tan bajas. Entonces, esta capa atmosférica, que aquí la veo, está como blanco, de manera natural tiene unos gases, no sé si lo han escuchado, los gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero son gases que se encontraban de manera natural y estable, ahí los estoy medio haciendo como de amarillito, en el planeta Tierra. Ellos se encontraban ahí, estables, la cantidad necesaria para poder mantener la temperatura adecuada para que todos los seres humanos viviéramos en ese planeta Tierra. Esos gases tienen una función muy importante y es capturar parte de la energía solar para que el planeta Tierra pues tenga la temperatura adecuada porque el espacio es muy, muy frío. ¿Qué pasa? Que resulta que aquí estaban de manera estable. Llegó el ser humano a la Tierra y entonces el ser humano pues como siempre quiere lastimosamente sacar provecho, siempre, pero no retribuir lo que saca de provecho económicamente y devolverlo al planeta o a la Tierra, empezó con sus actividades, industrias, las siembras, la parte agropecuaria, la parte de minería, entonces empezó a tomar y tomar de la tierra, pero jamás le devolvía a la tierra. Como no le devolvía a la tierra y tomaba en cada una de esas actividades que él generaba, lo que hacía era causar gases, emitir esos gases de efecto invernadero. Cuando se emitieron esos gases de efecto invernadero, entonces la atmósfera empezó a atrapar y atrapar y atrapar esos gases, que ya no se encontraba de manera natural, sino que esos gases de efecto invernadero, por ejemplo, como el dióxido, que es producto de nuestra respiración, es producto de las empresas del transporte, el metano y otros gases, se empezaron a quedar acumulados aquí en esta atmósfera. Como se acumularon y los gases tenían la función de retener calor del sol, ¿qué pasó? Que como había más gases de lo normal, por las actividades de el hombre, actividades antropogénicas, esta radiación del sol que iba a esta capa atmosférica, pues empezó a retener más calor y más calor y más calor y más calor. Entonces aquí ya viene el segundo escenario que se veía en la imagen y es el calentamiento global. Entonces, el primer escenario era el escenario normal, como funcionaba el planeta Tierra normal, con la cantidad de gases en la capa atmosférica necesarios para poder vivir y que se presentaran las estaciones, ahora me hablaban de variabilidad, en el clima exactamente, eso era el cambio climático que se daba de manera natural, que habían estaciones de lluvia, verano y en otros países invierno, bueno, las 5 estaciones que ellos manejan, pero eso era algo que se daba de manera natural con los gases estables. Pero después de que el hombre empezó a producir, extraer, extraer y no dejar descansar el planeta Tierra y empezaron a emitir gases y gases y gases y se quedaron atrapados en esa atmósfera, entonces a partir de ahí ya empezó el calentamiento global. Y es que el aumento en la temperatura del planeta Tierra, que cada vez va en aumento, en aumento, en aumento y en aumento.
¿Les quedó claro esa parte Sí, señora. Sí, 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 a señora. todos? Sí, Listo. profe. Profe, Sí. Sí, Bueno, profe. bueno, les voy a dar algunos daticos para que lo tengan como ahí en cuenta. En algunos estudios hablaban, porque ellos en esta parte del calentamiento global hacen estudios pues a futuro, haciendo estimaciones de cómo se puede sostener el planeta. ¿Qué pasó? Bueno, aunque ahorita por la pandemia ha cambiado un poco porque ha beneficiado mucho al planeta Tierra, pero en esos estudios ellos tenían que al 2100 más o menos el planeta Tierra iba a subir hasta 4 grados centígrados más de la temperatura normal. O sea que si una temperatura media en Cali era de 27, pues de aquí al 2100 la temperatura iba a subir pues hasta esos 4 grados. Resulta que a inicios de este 2020 esa temperatura ambiental ya iba en 2 grados. O sea que si en Cali estábamos en 27, pues la temperatura media de Cali ya estaba en 29 grados al inicio pues de este año. Ya con lo de la pandemia puede ser que haya disminuido. Pero entonces imagínense, si al 2020 ya habían subido 2 grados de los 4 grados que estaban indicando ellos que iban a subir al 2100, o sea, en 80 años restantes no podía subir más de 2 grados. Y si al 2020 ya habían subido esos 2 grados, ¿ustedes creen que el planeta Tierra lograría llegar hasta el 2100? No, profe. Si al 2020 ya había subido 2 grados de temperatura y quedaban 80 años para que no se subieran esos 2 grados, no se iba a poder sostener. Gracias a, lastimosamente la pandemia ha traído consigo muchas cosas malas, pero para el planeta Tierra ha sido un descanso. Incluso había en la capa de ozono un agujero y ese agujero con el tiempo, a los 2 meses más o menos de haber pasado lo de la pandemia, ese agujero que estaba en la capa de ozono se cerró. Con 2 meses de que el mundo se paró, solamente 2 meses, se recuperaron más o menos como unos 50 años de vida para el planeta Tierra. Entonces, O sea, dime, Angie. o sea que pues la pandemia fue también una oportunidad pues para nosotros tener un poquito más de tiempo como de vida. Exactamente. Algo que les quiero indicar es que normalmente el planeta Tierra se dispone de unos recursos porque obviamente el planeta, él vuelve y se recupera y nos da unos recursos a nosotros los seres vivos para utilizar anualmente. O sea, sí podemos gastar recursos del planeta porque para eso está. Solamente que el ser humano se gasta más de los recursos que el planeta puede volver a renovar al siguiente año. Entonces, por ejemplo, cada año el planeta dispone unos recursos para que nosotros gastemos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos? Pues nos gastamos más de esos recursos y algunos datos de este año aún pues todavía no está y con lo de la pandemia pues obviamente esos datos cambiaron, pero al año 2019 se habían gastado más o menos en agosto todos los recursos de ese año. O sea, a la mitad del 2019 ya no habían recursos de ese año, sino que ya nos estábamos gastando los recursos de este 2020. Y cada año iba aumentando, por ejemplo, antes estaban gastando, se gastaban en agosto, en septiembre, en octubre, y cada año iban disminuyendo el tiempo, o sea, ya pasaba junio, julio y así sucesivamente. Entonces, es como para hacer esa parte de conciencia de que sí podemos extraer del medio ambiente, pero debemos hacerlo de una manera consciente y sostenible para no causar pues todos estos daños que hemos ido causando al planeta Tierra. ¿Tienen alguna duda, comentario? Una pregunta. Dime, Carlos. Es que yo aquí en los apuntes estaba pues apuntando las palabras que usted ahorita nos estaba explicando. Entonces era para ver si yo las podía leer y usted me dice cuál me falta. Bueno, dale. Tengo biología, biodiversidad, medio ambiente, fauna, flora, ecología. Te faltan los factores biótico, Entonces, abiótico. Ajá. Y el último concepto que les di yo ahorita que fue el de cambio climático.
Bueno, profe, gracias. Listo, bueno. ¿Alguien más tiene preguntas respecto al tema? ¿Nadie más? Bueno, listo. Entonces, yo ya les había mencionado lo de los grupos. Entonces, requiero, por favor, que ya tengan ahí. Les voy a dar unos 5 minuticos para que armen el listado de los grupos y me lo... Ah, bueno, antes de eso, armen el listado. Y que me hable un representante de cada uno de los grupos para que me dé un número del 1 al 10 para yo así mismo asignarle el tema de exposición. Luego Profe, de pero eso, dime. simplemente ponemos los nombres en el chat de los 5 integrantes y ya. Sí, pero todavía no, después de que yo les dé el tema. Entonces, por ejemplo, ponen grupo número 1, no importa el orden que vayan a tener aquí, no es el mismo orden en el que vayan a exponer, porque ese día elegimos a la suerte quién sale a exponer, pero sí es como para tener un orden. Entonces, por ejemplo, la primera representante que me diga el número, entonces ese va a ser el grupo número 1. ¿Listo? Y ponen grupo número 1, tema de exposición tal y los integrantes. ¿Vale? Vale. Bueno, entonces 5 minutos para que estén ahí como más o menos eligiendo quién va a ser el representante para que me diga el número. Todos llenaron el formato de asistencia, ¿cierto? Bueno, por ahí veo que unos creo que lo llenaron 2 veces. Bueno, el primer grupo que esté listo con los integrantes, por favor me levanta por aquí la manito. Voy a bajar la mano de Angie y me levanta la manito para yo poder... Profe, yo pero no sé cómo se levanta la mano. Bueno, luego Karime va de segunda. Daniela levantó la mano, luego Karime, luego Diana. Listo, listo, perdón, Daniel. Tú vas a ser el representante del grupo. Ah, del grupo de Daniel, yo, y no que no sé por qué le alzó. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, entonces Diana. Ustedes van a ser el grupo número 1, entonces me vas a poner ahí en el chat grupo número 1, pero espérate, te voy a dar el tema. Ahí, bueno, 10 temas, elige un número del 1 al 10. 7. El número 7, bueno, yo por aquí ahorita les voy a mostrar. El tema de ustedes va a ser ecosistema de desiertos polares. ¿Ecosistema de qué, profe? Desiertos polares. ¿Desiertos? Ajá. Polares. Listo. Karime, tu grupo es el 2, pero entonces dame un número. El 8. El 8, ya te voy a decir qué tema tienen ustedes. El 8, ecosistema de tundra. Vale. Igual ahorita les voy a poner, por si no saben bien cómo se escribe, les voy a poner ahí en la pantalla para que vean cuáles son, pero de todas maneras tengan en cuenta ahí qué exposición les tocó, qué tema. Listo. ¿Quién va a Profe, ser el tercer grupo? ¿Quién me está por ahí? Angie. nosotras. Dime. Yo, Bueno, Angie y luego Carlos. Angie. Yo del 1 al qué, profe, el número. El del 1 al 10 que no sea ni el 7 ni el 8 porque ya lo sacaron de decir. El 6. El 6, ecosistema de manglar. Carlos, sí, señora, dame el número. el 3, El 3, listo, ya te digo el 3, que... El 3, ecosistema de sabana. Profe, nosotras. Dame un segundito para ver quién me habló. ¿Quién me habló por ahí? Lorena. Lorena, listo, dame un número, Lorena. 5. El número 5, listo, ya. Te digo, ecosistema de agua dulce.
¿Qué grupo sigue? Profe, nosotras, Listo, el de Mabel, dame un número. el 4. El 4, ecosistema de páramo. ¿Falta algún grupo? Profe, yo supongo que soy sola. No, Mónica no, ¿cómo así que sola? No, Mónica tiene que unirse a un grupo. ¿Qué grupo la puede recibir? Por acá alguien me había dicho que eran 3 integrantes que iban a recibir a Daniela, entonces Mónica también se puede hacer ahí o en el grupo de ¿A dónde? Carlos. Profe, pero no eran los mismos grupos de antes. ¿En qué grupo está Mónica en el otro trabajo? Ah, no, entonces no sé. Con Diana. Es que ¿Con pensé, Diana? con Diana, es que pensé que Sí, Mónica era de las 3 personas que no tenían grupo. Como no los conozco Pero y no no sé qué. iban a hacer, no íbamos a hacer los mismos grupos, Diana. Sí, por eso. Ah, ah, entonces pues, Mónica iría Entonces con ella. Mónica ya está con ya, Diana, profe, entonces. entonces. Ah, bueno, listo. ¿Falta algún otro grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creería que ya están todos completos. Bueno, ya les voy a poner aquí para que vean cómo se escribe bien. No se les olvide que tienen que mandarme por el chat de manera así seguidita. Escriban grupo número tal con el tema y los integrantes. Ya les voy a poner aquí. Miren, aquí están los ecosistemas para que miren bien cómo se escriben. Bueno, por aquí ya tengo los del grupo número 1. No se les olvide ponerme el tema que les asigné. Profe, ¿qué vas a pedir para la exposición? Ya mismo te voy a decir, dame un segundito, voy a copiar aquí mientras que ellos escriben y ya les voy a mostrar por aquí. Como les dije, de todas maneras se los voy a enviar al correo ahorita que terminemos la clase y mire bien sus correos. Les envío el correo con lo que debe tener, pero igual ya se los voy a poner aquí por si van a tomar pantallazos, lo que quieran. Dame un segundito, yo voy pegando aquí lo de los grupos. Por favor, hasta el momento solamente va el grupo número 1, ecosistema de desiertos polares, el grupo número 2, el grupo número 4. Por ahí me están corrigiendo un apellido. Me falta el grupo número 3, el grupo número 5. Listo, por acá ya está el 6. Me falta el grupo número 3 y el grupo número 5. Lorena me puso que era el grupo número 5, pero entonces porfa para que me envíe qué tema les tocó y el nombre de Profe, todos los integrantes. Dime, Alice. entonces esa exposición es para presentarla el 28 de septiembre. Si dentro de 28 cae, no, es para aprenderla dentro de 15 días, o sea, septiembre 9. Ah, listo, gracias. O sea, el 28 de septiembre es la fecha o sea, la fecha de determinación de ese avance número 1 y es cuando ustedes van a empezar a tener notas en el Academusor. O sea, hasta ahí llega ese periodo para nosotros subir notas. La presentación es dentro de 15 días, porque como les dije, nosotros nos vamos a ver solamente
en este avance número 1 2 veces. Pues sacando este que es como del acuerdo y eso, solo nos vamos a ver 2 O veces. sea que dentro de 15 días ponemos todos los grupos. Sí, les ponen todos los grupos, más o menos son unos 15 minutos, máximo 20 por cada uno de los grupos. Entonces ahí más o menos el tiempo pues está como preciso para ese tiempo. ¿Listo? Profe, Profe, una disculpe. pregunta. Sí, dime. ¿Tú nos compartirás el documento de los temas? El documento de lo que deben trabajar, porque el tema ya lo tienen ahorita. Sí, el documento, sí, lo que hemos trabajado. Listo. E igual sí, claro, yo se los envío ahorita al correo junto con esta presentación y voy a tratar de enviarles pues lo de el video que se genere aquí. Igual pues eso se demora un poquito, pero pues yo creo que aquí al mediodía, 12:30 más o menos después de que cargue el video les voy a enviar el trabajo que deben hacer, les voy a poner ahí la fecha, les voy a enviar la presentación de PowerPoint de hoy y el video, ¿listo? Ya les voy a poner aquí de todas maneras ya mismo lo que deben hacer. Bueno, entonces aquí no sé si lo estarán, no lo están viendo, ya les comparto. Ahora sí. Entonces, la actividad se va a dividir en dos partes. ¿Cuál va a ser la primera parte entonces? La primera parte es respecto a esa exposición que les dije y va a tener lo siguiente. La pueden hacer en PowerPoint o en Genially o en alguna de esas herramientas en línea como quieran. Yo prefiero en PowerPoint porque es más sencillo. Las otras que son en línea se requiere de internet y si de pronto tienen fallas, de no les carga, bueno, este tipo de cosas, pero ya eso lo definen ustedes de acuerdo a los recursos con los que cuenten. Entonces, debe tener lo siguiente, ubicación geográfica. Entonces, de cada uno de esos ecosistemas me van a decir geográficamente en el mundo dónde están ubicados. Por favor, quiero que sean muy gráficos, entonces si pueden poner muchas imágenes y sobre todo en la segunda parte, que son las especies representativas de flora y fauna de cada uno de los ecosistemas. Les pongo especies representativas porque en un ecosistema van a haber infinidad, tanto de plantas como de animales. Pero entonces ustedes van a elegir unas que sean representativas. Recuerden que la exposición dura aproximadamente 20 minutos, 15, 20 minutos, porque yo les hago retroalimentación pues a cada una de esas presentaciones. Entonces recuerden poner imágenes, porque si yo voy a poner, por ejemplo, una especie que no es conocida para los demás y solo pongo el nombre y no traigo una imagen, pues vamos a quedar como en las mismas. Entonces, importante que en esa parte pongan imágenes, buscan más imágenes de internet y el nombre pues de cada una de estas especies. Y la tercera parte, que es la C, problemas ambientales presentes en el ecosistema. Entonces ustedes van a buscar qué problemas ambientales hay en ese ecosistema. Listo. La segunda parte quiero que les quede como muy clara es que deben elaborar 5 preguntas del tema de exposición. O sea, cada uno con su ecosistema va a elaborar 5 preguntas de su tema de exposición. Pero deben tener también las respuestas. Lo pueden hacer preguntas abiertas, falso y verdadero o selección múltiple. Recuerden, 5 preguntas con las respuestas. ¿Listo? ¿Para qué esto? Estas 5 preguntas con las respuestas nos van a servir para hacer el taller evaluativo o quiz, que es la tercera actividad del avance 1. Yo con esas preguntas, por ejemplo, en el quiz, entonces elegiré de las preguntas que ustedes mismos hacen, voy a elegir 2 preguntas de cada una, por ejemplo, 2 o 3 preguntas de cada un tema de investigación con las respuestas que ustedes le dieron y esas respuestas se las voy a compartir a los demás compañeros. ¿Qué van a hacer ustedes? Con eso van a estudiar para ese quiz. Van a tener 5 preguntas con respuestas de cada uno de los temas del ecosistema, o sea, en total son 6 grupos, en total van a tener de cada uno de esos grupos 5 preguntas con las 5 respuestas. Con eso ustedes van a estudiar para el quiz que van a tener al final de la avance 1. ¿Entienden esa parte, Angie? Dime la duda que tengas. Profe, o sea que debemos de saber las respuestas que cada grupo
hizo para nosotros así mismo responder en el quiz o podemos responder según lo que nosotros pues nos hemos captado pues en las exposiciones. Mira, ellos, por ejemplo, ¿qué tema tienes tú de exposición, Angie? Los ecosistemas de los manglares. Bueno, listo. Entonces tú de tu exposición vas a coger tu exposición y vas a elaborar 5 preguntas y le vas a poner respuesta, ¿cierto? Sean preguntas de falso y verdadero, preguntas ya sea abiertas o de selección múltiple. Recuerda, las creas, pero le das respuesta. Esas 5 preguntas que tiene tu ecosistema, yo se las voy a hacer llegar a todos tus compañeros para que estudien de ahí. También, obviamente, las presentaciones les van a llegar a todos. O sea, todos van a tener las presentaciones de todos, todos van a tener las preguntas de todos. Con las presentaciones, obviamente, también tienen que estudiar tanto la presentación de PowerPoint como las 5 preguntas que ellos van a dar. Sino que estas 5 preguntas es como un resumen para que les quede un poco más fácil estudiar para ese quiz que hay, porque ese quiz es de todos los ecosistemas y son 6 ecosistemas. Entonces, para que no quede como tema de investigación aparte y cada uno busque todo el tema de los ecosistemas, entonces esto es una forma como de hacer un pequeño resumen de cada una de las exposiciones y les quede más fácil para hacer el quiz. Entonces, todos van a tener las 5 preguntas de cada uno de los grupos con las 5 respuestas. Entonces, tienen la pregunta y la respuesta, pero ojo, no quiere decir que yo vaya a poner como tal la pregunta igual a como ustedes la tienen. Un ejemplo, si es una pregunta de falso y verdadero, yo puedo elegir simplemente la opción que es verdadera, la pongo dentro de la selección B, perdón. Si es de selección múltiple, escojo la que ustedes pusieron que es verdadera. Va a ir incluida obviamente ahí para responder la pregunta, pero las otras opciones van a ser opciones que pueden ser que no estén en esas preguntas que ustedes generaron. ¿Sí me entienden? No. O sea, puede ser que, Sí, por ejemplo, el grupo, tú como grupo, Daniel, hiciste una pregunta de selección múltiple, ¿cierto? Tiene A, B, C, D. Y resulta que la A es la respuesta correcta que tú pusiste ahí el nombre de esa respuesta correcta de acuerdo a la pregunta. Las otras opciones que tú pusiste para que ellos leyeran y respondieran esa pregunta, no las voy a poner tal cual como tú me entregas a mí ese trabajo. Solo voy a poner la que es correcta y las otras respuestas voy a poner otras que no tengan hasta nada que ver con el tema. ¿Por qué? Porque pues obviamente no va a quedar tan fácil que Profe, ustedes se las aprendan de memoria y ya sepan cuál es se las aprendan de memoria y sepan cuál es la respuesta, que tengan que de pronto como leer la pregunta y decir, ah, bueno, esta pregunta hace referencia, por ejemplo, a los manglares. Ingrid, ¿me va a hacer otra pregunta? no, ya no. Bueno, en el caso, por ejemplo, si es de falso y verdadero, ustedes pueden entregarme una pregunta de falso y verdadero que está en afirmación. Yo la puedo poner en negación. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo la pongo en negación, en las preguntas que ustedes me entregaron, si era O sea verdadera, pues que ya va a ser falsa. El hecho es que tengan en cuenta cuál es la pregunta. Diga. prácticamente es como cambiarlas. Un ejemplo, si es de ABC y, por ejemplo, digamos que la A es verdadero, tú la pondrías como la C que queda como verdadero. O sea, ¿me entiendes? Pasa la Sería, A, un ejemplo, a la C, sería algo algo así. así. El hecho es que tengan también, o sea, que no solamente se las aprendan de memoria por aprendérselas, sino que tengan en cuenta, ah, bueno, si yo tengo una pregunta, la respuesta a esa pregunta siempre va a ser, digamos, ecosistema de manglar. Así las otras opciones que yo ponga me las haya inventado y no tengan que ver nada con lo que ustedes me mandaron, porque como si es selección múltiple, ustedes van a poner unas opciones que no son las acertadas y me van a poner una que es la acertada. Entonces yo que voy a coger la que es acertada porque tengo que ponerla sí o sí en esa pregunta, pero las otras no necesariamente tienen que ser igual a las que ustedes me enviaron, porque no son acertadas, son falsas, entonces yo las puedo cambiar. O sea, deben de aprenderse la respuesta correcta. Y lo mismo en lo de falso y verdadero. Por ejemplo, si ustedes me mandan una respuesta con afirmación,
diciendo que es verdadera, yo la puedo convertir en negación, o sea, que es falsa. Es la misma pregunta, pero les puedo meter un no. Por ejemplo, ¿cuáles animales de los que se mencionan en el siguiente listado no hace parte de tal ecosistema? O, por ejemplo, cuando hablamos de ecosistemas de agua dulce, el porcentaje de sal del ecosistema de agua dulce es tanto por ciento y yo le pongo un porcentaje que no es. Ustedes ahí tienen que decir falso o verdadero. Por acá me están preguntando, dime, Angie. Yo. Y en caso de que las preguntas sean abiertas, En el caso de las preguntas abiertas, entonces, dependiendo de cómo les haga el quiz, normalmente voy a utilizar una plataforma, voy a tratar de hacerlo como de falso y verdadero, pero si ustedes en las preguntas o sea, las hacen abiertas ahí como tal, van a tener una respuesta. Entonces yo esa respuesta la voy a incluir dentro de una selección múltiple o dentro de un falso y verdadero. ¿Listo? O sea, es para que estudien con eso y no tengan que ir a internet a buscar toda la información porque la información de los ecosistemas es demasiado amplia. Entonces nos vamos a basar en las preguntas que ustedes entreguen, pero yo las voy a modificar. ¿Sí me entienden? ¿Que van a encontrar la respuesta que es verdadera? Sí, ahí va a estar porque obviamente tienen que seleccionarla. Pero les puedo meter algunas cosas. Si esa, por ejemplo, ustedes la tienen en afirmación, yo la puedo meter en negación. Entonces, si yo les pongo un no, pues entonces ya saben que no hace parte de tal ecosistema, entonces ustedes ahí ya ponen falso o verdadero. O si, por ejemplo, ustedes ponen en un falso y verdadero un porcentaje de la cantidad de especies, yo ese porcentaje lo puedo modificar. Entonces, en la pregunta que ustedes me enviaban, ponían el porcentaje y decían que era verdadero, pero si yo lo modifico, entonces ya no va a ser verdadero, sino que va a ser falso. Entonces, también que estudien no solamente las respuestas, sino las preguntas, porque en esas mismas preguntas de falso y verdadero van a tener la respuesta correcta. Entonces, si yo les modifico un porcentaje y ustedes saben que ese porcentaje no estaba en las preguntas que enviaron sus compañeros, quiere decir que esa respuesta pues es falsa. ¿Listo? ¿Entendido para todos? Sí, Señora. Sí, Señora. profe. sí. Bueno, entonces yo creo que aquí todos los grupos voy otra vez a verificar si me enviaron grupo 1, grupo 2, grupo 6, grupo 3, grupo 5. Listo, ahí están todos. Dime. Profe, en el número 2 en mi grupo no es Carolina Díaz, sino Carolina González. Me equivoqué en el apellido, en el grupo 2. Listo. Gracias. Bueno, entonces, ¿tienen dudas? ¿Más preguntas? No, profe, pues yo creo que ya está bien. Ah, bueno, Profe, dime. respecto al quiz, ¿usted lo haría entonces a los 15 días que nos tocaba, que vemos clase con usted, ¿no? Exactamente, o sea, ya después lo que hacemos ahí es que después de que veo la clase con usted, o sea, hacemos la presentación, exposición y a los 15 días sería el quiz. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, ¿más preguntas? ¿Tienen todo claro? Igual si tienen dudas, pues pueden escribir al correo. Profe, las exposiciones, bueno, las diapositivas, ¿te las mandamos a ti? Ah, O bueno, después de... no, las diapositivas me las van a enviar y van a tener, igual eso lo va a escribir en el correo, pero pues de una vez para que también lo tengan ahí. Las deben enviar máximo hasta un día antes. ¿Por qué les pongo esto? Porque es que pasa algo. Y es que normalmente los primeros que exponen siempre, cuando ustedes tienen las diapositivas y las comparten desde su casa, siempre van a estar en desventaja los que exponen de primero. ¿Por qué? Porque a medida que yo les voy haciendo correcciones, los demás grupos, como tienen las diapositivas en las casas, van cambiando y van cambiando. Claro, y el último grupo saca 5 porque todo lo que yo les corregí a los demás, lo corrigieron, mientras que los demás estaban haciendo la exposición. Y eso no está bien porque todos deben estar en igualdad de condiciones.
Entonces, sí es una muy buena pregunta. Lo que yo normalmente hago es que me envían las presentaciones un día antes de que ustedes las realicen, yo las dejo acá guardadas, califico sobre ellas y ya ese día pues ustedes me dicen, profe, comparta usted o nosotros la compartimos, pero tienen que ser exactamente las mismas presentaciones que me enviaron el día anterior. O sea, no le pueden modificar nada porque no pueden estar los demás compañeros en desventaja, los primeros que exponen con los últimos que exponen, porque van haciendo correcciones, correcciones sobre la marcha y pues no. Entonces, en ese caso, por eso me gusta que las envíen antes, ya sea que ustedes el día de la presentación las compartan. Si van a compartir ese día, tienen que ser exactamente las mismas que ustedes me enviaron el día anterior. ¿Listo? Profe, y yo no me acuerdo si hay que hacer trabajo escrito. No, solamente es Listo. la exposición y las 5 preguntas con la respuesta. Solamente es eso. Por favor, las 5 preguntas con las respuestas, incluyanlas ahí mismo al final de de las diapositivas. ¿Listo? Para que quede ahí, yo solamente les envío a todos las diapositivas y con todas las diapositivas estudia tanto lo que tienen en la presentación como las 5 preguntas con la respuesta. ¿Vale? Para Profe, que una preguntita. Con las preguntas, ¿no? Nosotros hacemos nuestra presentación. ¿Esas preguntas simplemente las mostramos o podemos hacerlas que el público responda y luego sí se muestran al final cuál era la respuesta? lo pueden hacer como quieran. Ah, ok. Ustedes ya eligen si quieren pues hacerlo como, esto ya es elección de ustedes, como un jueguito para que respondan y luego Sí, después que sea como algo didáctico. Eso ya lo definen ustedes, pero entonces el hecho es que en la O sea, yo presentación, lo entendí así. bueno, el hecho es que en la presentación Digamos un estén las ejemplo, está la respuestas. diapositiva. Sí, dale, Carlos. Está la diapositiva, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros expongamos todo el tema, a lo último le colocamos en una sola diapositiva las preguntas. Entonces, en esta sola diapositiva que están las preguntas, interactuamos con nuestros otros compañeros y luego ya en la siguiente diapositiva, las respuestas para que ahora sí entremos en debate si está bien contestado. Exactamente, así lo pueden hacer para que sí se haga sobre la exposición, se trabaje y se debata para ver si la respuesta es correcta y ya luego de ahí pues las dejan en la otra diapositiva siguiente para que puedan estudiar. ¿Listo? ¿Más preguntas? Vale, profe. Entonces, ¿es claro para todos? ¿Dudas? Profe, tu Comen- correo para enviarte las diapositivas. Bueno, ya se los envío por aquí. Denme un segundo, ya los... De igual manera, yo les estoy avisando si la plataforma ya está activa. Entonces, si la plataforma está activa, ya harían la entrega como tal por la plataforma. Pero pues eso depende. Entonces, por medio de Karime, yo les estoy diciendo, bueno, la plataforma ya está ahí, traten de ingresar. Si ya se ha solucionado pues el problema de que todos tengan usuario, contraseña y eso, se haría la entrega por ahí. Recuerden que solo un integrante del grupo va a hacer la entrega, ya sea por la plataforma o por el correo, para que no me vayan a enviar un resto de exposiciones y sea la misma exposición. Entonces, por favor, eligen un representante que se encargue de enviar el trabajo. Mucho cuidado con confiarse. Si, por ejemplo, eligen un representante, pregúntenle, ¿ya enviaron la exposición para que no se vayan a quedar pues sin enviar el trabajo? Porque en algunas ocasiones como que lo obvian y después al final nadie envía nada. El trabajo, ay, es que no enviamos el trabajo. Entonces toca el mismo día, bueno, envíalo ya para poder hacer la presentación. Entonces, para que lo tengan en cuenta que va a haber una persona que se va a encargar ya sea de subirlo a la plataforma o de enviarme al correo. ¿Listo? Profe, otra pregunta. Para la Dígame, dígame. entrega de para mandarte la exposición, ¿tú pides en asunto algún, no sé, que te coloquemos en norte o algo así como para no te confundas? Porque pues los profesores anteriores nos han dicho que en asunto Bueno, tiene que ir tal cosa. bueno, en el asunto pueden poner exposición y el número del grupo. Ah, ok. 33, ajá, 3320 y ya con eso sé pues que son ustedes. ¿Listo?
¿Más preguntas? Bueno, al parecer no tienen ya más preguntas, entonces nos veríamos ya dentro de 15 días. Si tienen dudas, se les generan dudas a medida de que pasa esta semana o la siguiente semana, pues entonces ya saben, me escriben o por medio de Karime, entonces hacemos el contacto. ¿Listo? Profe, entonces usted nos envía el material pues, Bueno, de trabajo. profe. Sí, ahorita terminando la clase, voy a esperar a que cargue lo de Zoom y ya les envío exactamente lo que deben hacer. Bueno, profe, gracias. Bueno, Ya, profe, gracias. bueno, que estén bien, feliz tarde, feliz almuerzo, se coman rico. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Que Gracias, esté profe. bien. Este es el momento donde todos hablan. La hora feliz. Este es el momento más activo, cuando se termina la clase y cuando inicia algunos, pero cuando se termina todos. Ay, Dios. Bueno, muchachos, que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Profe. Chao.